Finalmente, la realidad se impone, la democracia se impone, la voluntad del pueblo se impone a los titulares, a los medios de comunicación, al mainstream que estuvo allí presente en El Salvador y que pude ver con mis propios ojos y que tuve muy cerquita en la conferencia de Bukele. Ahora hablaremos de ellos. Porque sigo esperando a estas pseudo periodistas que se rieron y me llamaron vendida. Porque quería confirmar que lo que ya todos sabemos, que Bukele ha arrasado en las elecciones. Por fin el Tribunal Supremo Electoral declaró este viernes que Nayib Bukele, del partido oficialista Nuevas Ideas, ganó con un respaldo electoral de un 82,66%, mal que le pese, con lo cual fueron un total de 2.700.725 votos, frente a una oposición que no voy a leer ni los datos, raquítica, que no llegó ni a un 7%, 8%, en ningún caso. Vamos, el FMLN sacó un 6,25%, obtuvo unos 200.000 votos, y ARENA, la Alianza Republicana Nacionalista, pues obtuvo unos 177.000 votos. Y bueno, pero es que yo no sé cómo es posible que se presentaran estos partidos si al final era una dictadura y no había elecciones democráticas. Bien, pero allí estaba la oposición. Entre ellas, recuerdo, voy a ponérselo aquí porque fíjense, este clip es maravilloso. Yo he tenido que destacarlo porque esto lo grabé durante el directo el día de las elecciones de Bukele, ahí al lado del estadio en San Salvador de Mágico González. Y claro, digo, esto lo tengo que destacar para quien no lo haya visto, cuando entrevisté a la opositora Sonia Lazo, porque claro, allí estaba todo el mundo, toda la prensa, viendo en vivo y en directo cómo los candidatos opositores iban a votar tranquilamente y no pasaba absolutamente nada. De hecho, lo hacían sin balas, porque conocí a salvadoreños que llegaron a confesarme que habían ido a votar entre balas, y esta vez lo estaban haciendo por primera vez de forma libre, completamente tranquila y en paz. De forma segura, por supuesto. Bien, pues ahí estaba la candidata Sonia Lazo, ella también conocida como la hermana Serge, o también se le suele llamar, como ella misma le gusta, hija del rey David. Ella dice que desciende del rey David. Bien, pues esto era lo que nos contaba, porque fíjense que ahora está toda la prensa titulando de que, bueno, lo de siempre, que si Bukele no ha respetado la Constitución, bueno, lo que ya sabemos. Pero es que después le vas y le pregunta a un opositor y es que te responde esto. Yo no sé quiénes son peores, si los opositores o la prensa, o son iguales. O sea que ustedes se presentan, es que está diciendo toda la prensa, yo soy periodista española, que Nayib Bukele no tiene ninguna oposición, pero aquí se están celebrando unas elecciones democráticas. Sí, se puede decir que sí, son democráticas, porque hay lo único que no es legal según la Constitución es lo que le está haciendo, reelegirse, ¿verdad? Porque no lo permite la Constitución. Si, por ejemplo, usted contara con un apoyo masivo y la Constitución no le permitiera repetir una segunda legislatura, pero contara con un apoyo masivo, ¿cambiaría o reformaría o intentaría cambiar la Constitución? Bueno, si yo fuera él, creo que sí. O sea, que si es en el caso de ella, de Sonia Lazo, sí, de la hermana Serge, ella, pues sí cambiará la Constitución, claro, pero como no es su caso, pues el caso de Bukele, pues es ilegal si lo hace, que de hecho, la verdad hay que decir, es que Bukele no ha cambiado absolutamente nada. La Constitución sigue intacta, ahí ni lo ha tocado. Él lo que ha hecho es irse 6 meses antes para no tener que vulnerar esos artículos de la Constitución, pero insisto, si lo hubiera tenido que hacer, no pasaría absolutamente nada. De hecho, miren, como la oposición no tiene ningún problema en reconocer que si fueran ellos los candidatos, que tuvieran casi el 90% de apoyo del pueblo, es decir, un apoyo abrumador, es decir, todo El Salvador está con Bukele, pues entonces sí que lo cambiarían. Se vería completamente justificado esta transformación de la Constitución. O sea que ustedes se presentan, es que está diciendo toda la prensa, yo soy periodista española, que Nayib Bukele no tiene ninguna oposición, pero aquí se están celebrando unas elecciones democráticas.
Sí, se puede decir que sí, son democráticas porque hay lo único que no es legal según la Constitución es lo que le está haciendo, reelegirse, ¿verdad? Porque no lo permite la Constitución. Si, por ejemplo, usted contara con un apoyo masivo y la Constitución no le permitiera repetir una segunda legislatura, pero contara con un apoyo masivo, ¿cambiaría o reformaría o intentaría cambiar la Constitución? Bueno, si yo fuera él, creo que sí. Pero así son. ¿Y qué ha pasado aquí en mi país, en España? ¿Han sacado los medios de comunicación mi pregunta? Pues desde luego que no. Se han hecho eco de que una periodista española ha estado cubriendo las elecciones más importantes del mundo y con más eco internacional de los últimos tiempos, de la última era, porque así lo han querido, porque así están todos contra Bukele, porque no les da la gana de que los malos estén encerrados. Bien, pues no se ha hecho eco nadie. Tan solo Roberto Vaquero, lo tengo que reconocer, líder de Frente Obrero en España. Él ya no se considera ni de izquierdas ni de derecha, él es un revolucionario, sinceramente se lo digo, del sentido común, así a mí me lo parece, y él sí se ha hecho con el programa Horizonte de Iker Jiménez, en el que, bueno, pues me mencionó, vamos a escucharlo, y estuvo hablando y comentando de lo que sucedía realmente en El Salvador. Yo creo que la prensa española, sobre todo la prensa de izquierdas, le ha hecho la guerra a Bukele incluso antes de darle tiempo a arreglar determinadas cuestiones, y según lo ha ido arreglando han ido presionando más. El otro día había periodistas independientes allí y había gente explicando lo de Lo País y demás. Estaba Elena Barberana, que yo es la que vi que lo hizo justo antes. Entonces yo creo que él lo debió de ver a partir de ahí, y cuando le atacaron allí, pues dijo, pues me voy a defender y voy a decir que esto es un panfleto, que más o menos es lo que vino a decir, porque luego en el discurso también lo dice. En plan, de un periódico, bueno, y lo hace de menos, pero es porque hay un ataque de toda la prensa de izquierdas aquí. Pero le da mucha importancia, fíjate, Roberto, a mí como estrategia no me parece muy buena. Es verdad que en América Latina es un periódico muy importante también, Claro, entonces sí, esa mucha referencia... Bien, pero hablando precisamente de esa conferencia de prensa, señores, ¿qué ha pasado? Es que me pregunto, ¿dónde están? Porque yo sigo esperando, ya han pasado varios días desde que se celebraran las elecciones, desde que estuviéramos en la conferencia de prensa y desde que yo pidiera al día siguiente, bueno, casi horas después de escuchar a estas hienas a sueldo seguro, o a estas gremlins que se reían, recuerdan en la conferencia de prensa que se reían tras mi pregunta, una pregunta completamente lícita, legítima, después de que Lo País, que estuvieron asistiendo allí como yo en medio de la cita electoral el pasado domingo, como se estaban celebrando unas elecciones completamente democráticas, transparente, con 3.000 observadores internacionales, pues Lo País llegó a preguntar una pregunta que sí que era de chiste, que por qué se estaba desmantelando la democracia. Vamos, formaba parte de un show, es evidente. Bien, pues no, se rieron con mi pregunta, pero eran unas risas completamente artificiales, orquestadas y además al unísono, porque fue justo al terminar. Escuchen cómo los gremlins se reían. Elena Barberana, periodista independiente, periodista española, Nayib Bukele, muchísimas gracias. Precisamente a colación, sobre todo lo que está diciendo, la verdad es que permíteme que corrobore también esto que le llaman Lo País, y en Lo País, como periodista española lo puedo decir, soy independiente precisamente por eso que usted está diciendo. ¿Qué cree usted que hay detrás de toda esta prensa que está manipulada, estos medios de comunicación que dirigen a usted un ataque continuo, y que incluso hemos visto esta mañana los diarios en España como decían que iba a instaurar un partido único, y sin embargo todos estos periodistas están siendo testigos de que, como yo, de que aquí hay una democracia completamente limpia, observadores internacionales, centenares de ellos, después un ambiente de fiesta increíble. Yo misma estuve anoche, tengo que decir, andando sola por el San Salvador para corroborar con periodistas que es cierto esos datos que matan el relato. Y quería preguntarle, ¿qué cree usted, Nayib Bukele, qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no se fijan en esos datos? ¿Por qué el periodismo ha muerto? Bueno, ya ven. Claro, es que es difícil aceptar que te hagan de verdad. Y les haga de ver cuando tú decís eso, en el fondo saben que es verdad, pero no pueden aceptarlo, porque significaría aceptar que su trabajo es engañar a la gente. Hay una razón que creo yo nada más: El Salvador no es un país grande, no es un país rico,
No es un país con grandes recursos naturales, tenemos un país hermoso, playas, pero no tenemos petróleo, no tenemos grandes minas de oro o de diamantes. Y entonces, ¿cuál pudiera ser el interés? Pero está claro que hay un ataque orquestado de muchos medios internacionales. Entonces, yo sinceramente creo que el problema de El Salvador es que ellos tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, le funcionó perfectamente en Colombia, le funcionó perfectamente en muchos países. Y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país del sueño en Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que está a un paso del primer mundo. Y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile, cómo está cayendo. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés, pero claro, tontos no son. Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por los cuales esas políticas que no tienen sentido común son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, que nacen ONG, medios de comunicación, y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo. O a aguantar, o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Y entonces, de repente, viene el país que nadie da un centavo por él, el país más pequeño, el más peligroso, el más desahuciado de toda América, y de repente demuestra que se puede, que con las políticas contrarias a las que ellos aplican, se puede resolver el tema más grave, el problema más grave que teníamos acá. Y luego, cuando crezcamos económicamente, cuando arreglemos la salud, cuando arreglemos la educación, cuando crezca el turismo, cuando crezca nuestra economía, entonces, ¿cómo le van a decir a sus pueblos? No, sigamos aplicando estas recetas sin sentido común, porque aquel país que no le da un peso por él, que aplicó las recetas que nosotros no aplicamos, que nos dijo que estábamos equivocados y tenía la razón, también está equivocado. Entonces, el problema de El Salvador no es el país en sí. El problema de El Salvador es el poder del ejemplo. Si un país sin recursos, un país tan pobre, un país tan pequeño, un país tan, no para mí, pero para ellos tan insignificante, puede demostrarles que las cosas se pueden hacer si hay voluntad y sentido común, y si se rechazan todas esas ideologías que no tienen ningún sentido, entonces se les cae su narrativa, y ellos viven de la narrativa. ¿Cómo pueden soportar esto? Es decir, en el fondo, debe de doler mucho y deben de trabajar para destruirlo, porque permitir que El Salvador salga adelante es una bofetada a sus ideologías y es una bofetada a todo lo que ellos tratan de hacerle creer a sus poblaciones, y que sus poblaciones ahorita mismo en España están sufriendo por culpa de la aplicación de esas ideologías. Ahí la tienen, ja. Y después la que gritó, vendida, ¿dónde estás? Sí, tú que gritaste vendida, te estoy esperando todavía. Yo ya no estoy en El Salvador, no sé de dónde eres, no sé en qué medio de comunicación participas, quizás eras española. ¿De dónde eras? Estabas en la grada de los pseudoperiodistas, de los propagandistas, de los que le faltan a la verdad, de los que no quiere nadie. Vosotros no os podéis pasear por El Salvador como lo pude hacer yo y no podéis recibir el cariño de nadie. No sé qué tal os va eso, no sé si el sueldo os compensa, pero desde luego que sois unos verdaderos activistas, lo habéis demostrado. ¿Dónde estás? Te estoy esperando todavía, pero es que llevamos ya varios días, sigues sin aparecer. Te dije, por favor, vamos a quedar, vamos a hablarlo. ¿Tú me llamas vendida? Bien, como gran periodista que eres, porque así estabas en la grada, ¿no?, de los medios internacionales, en la conferencia de Bukele,
tendrías que coger y demostrarme que yo soy una vendida y que a mí me está pagando el gobierno de Nayib Bukele. Pero ¿qué pasa? Que no puedes hacerlo, que no puedes demostrarlo, ¿verdad? Que quizás es que no sea cierto, que quizás sea una mentira más de las tuyas, seguro, de tus publicaciones, cómo no. Pero ¿por qué no das la cara? ¿Por qué no lo reconoces, por lo menos? Es que todavía te estoy esperando. Y a las otras, a las que se rieron, a las gremlins estas que se rieron por detrás, ¿qué pasa? ¿Que no salís por el día, solo salís por la noche? Y para que no se os vea, ¿no? Esa cara de gremlin que seguro que tenéis. Las hienas estas que se rieron, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Os estoy esperando también. ¿Por qué no os reís en mi cara de la pregunta que hice completamente lícita? Por cierto, muy aplaudida, ha sido viral en internet, en TikTok, en YouTube, en Twitter. ¿Son virales vuestras preguntas? Ay, no, las vuestras solo las sacan los medios de comunicación, que son los que mienten y le faltan a la realidad. Bien, pues aquí sigo esperando. Y de hecho están colaborando los salvadoreños con este canal para averiguar en esa retransmisión de la conferencia de Bukele, que se pueda ver el plano frontal y veamos quiénes erais. Estamos en ello, están en ello. Mis seguidores os están ayudando. Yo simplemente es que quiero conocer para qué medios trabajáis. ¿Para qué? Bueno, para desmontaros, porque yo sé que os quedan pocos lectores, sois zombies mediáticos alimentados de forma artificial, de forma asistida. Estáis con respiración asistida, que os la está poniendo un anciano que tiene ya 100 años, que se llama Soros, y es puro veneno. Bien, pues él os está asistiendo, claro, no solo él, sino también, bueno, habrá muchos empresarios que están ahí también colaborando para que el bien no triunfe y sigan ellos con su régimen y su estatus internacional. Pero esto cada vez se va derrumbando cada vez más, y por eso están tan nerviosos, y por eso cada vez presionan más, y por eso cada vez que una periodista, yo sola, porque Nayib dio 4 preguntas, una de ellas fue para mí. Bien, pues de esas 4 preguntas, qué nerviosos se pusieron, por favor, pero si sois más de 100 medios de comunicación, todos al unísono, atacando a Nayib Bukele, inventando que es un partido único, cuando todos habíais visto allí, como yo, el día de las elecciones, que eso no sucedía. ¿Pero qué os ha pasado ahora? ¿Seguís llorando? Porque Bukele ha sacado y ha confirmado 2.700.000 votos. Ay, qué lástima, por favor. Y ustedes seguís o podéis tener estas imágenes que yo me he traído con todo el cariño de allí, de ese pueblo salvadoreño, que para mí ya forma un ejército de héroes de la resistencia. Porque sí, señores, resulta que están muy nerviosos. En España, les voy a decir ya que aunque solo ha sido una persona la que me ha mencionado, y también la cadena COPE también se hizo eco, a la vez que 2 medios de comunicación independientes que fueron Estado de Alarma e Informa Radio, ellos se hicieron eco. También mi colega Josué Cárdenas, periodista digital, ayer, por cierto, agredido brutalmente por las hienas también a sueldo del Partido Socialista. Es que la situación en España está fatal. Y les digo, están muy nerviosos porque España está pidiendo un Bukele a gritos. Youtubers, influencers, de todo tipo ya, de toda índole y de toda ideología, están clamando un Bukele, porque nuestro país está hecho un desastre, porque se necesita poner orden, se necesita seguridad, se necesita volver otra vez a instaurar esa tranquilidad en la que vivíamos hace 30 años, que bueno, tampoco es que aquí estuviéramos bien siempre. Aquí estuvimos amenazados por la banda terrorista ETA durante muchísimos años, pero evidentemente la inseguridad a la que se está llegando ahora en cualquier rincón del país es completamente atroz. Así que todo el mundo ahora ya se está uniendo. Me alegro de haber contribuido a ese mensaje en mi país y que Bukele se haya conocido la verdad de El Salvador y de todos esos salvadoreños. Voy a seguir subiendo material toda esta semana porque estoy preparando, por supuesto, todos los testimonios que me habéis dejado. Ha sido un viaje que no solo me ha transformado a nivel periodístico y me ha aportado muchísimo. Imagínense formar parte y dar cobertura de una de las elecciones más importantes ahora mismo del mundo, donde todos tienen puesto el ojo, sino también una transformación espiritual, sí, yo lo diría así, porque allí me he dado cuenta que en El Salvador existe todavía el amor, existe el sentido de comunidad, existe el cariño. No ha hecho mella la agenda progre. A mí, desde luego, que me recordaba a la España de cuando yo era pequeña.
la España cuando era adolescente, esa España que todavía había unión entre nosotros, entre las comunidades, entre los vecinos, y no esta frustración, este odio en el que estamos viviendo, este individualismo al que se nos está sometiendo y en el que cada vez existe más polarización. Yo desde luego tengo que decir que es un país al que se va a ir mucha gente, va a volver los salvadoreños. Yo de hecho si fuera salvadoreña huiría. Europa ya no es un buen lugar para vivir, créanme. Aquí están ocurriendo cosas terribles, muy feas, todas programadas y parece que tenemos una impotencia porque no parece que haya solución y todas parece que están dirigidas desde arriba. Los políticos no están haciendo, no es que no estén haciendo nada, es que están contribuyendo. Son ellos los artífices de todo este caos en el que nos están sumergiendo cada vez más a todos los niveles. Está afectando desde niños hasta adultos, abuelos, a todo el mundo, a todos los niveles. Esto es terrible. Por eso El Salvador representa ahora mismo un ejército de resistencia contra el mal. Y aquí vamos a estar, por supuesto, apoyando como siempre, subiendo todo el material que me he traído y el que no me ha dado tiempo todavía a recopilar, pero vamos a ir poco a poco mostrando el nuevo Salvador, porque esa es la misión de este canal, mostrar cómo un país se va a ir transformando y cómo otros están completamente derruyéndose. Pero atención, porque Bukele es una amenaza, él mismo lo dijo en ese discurso maravilloso del balcón en el que estuve presente. Yo estuve allí en primera fila contagiándome de todo el amor que destilaba ese pueblo maravilloso, noble y que tanto ha sufrido y cómo se ha repuesto. Eso es un verdadero fenómeno, no solo Bukele, sino los propios salvadoreños son un verdadero fenómeno ahora mismo ante el mundo, cómo le están plantando cara a todos. Allí me conocía casi todo el mundo, me trataron de verdad de una manera en la que yo todavía, a mí ese cariño, ese amor que me traigo no me cabe. Yo aterricé en Barajas y dije, por favor, quiero volver a El Salvador, y así os lo anuncio antes de dejar este vídeo. Sí, voy a volver, mis queridos patrocinadores Guatemex vuelven a patrocinarme el viaje para la toma de posesión, señores, de Nayib Bukele. Así que ahí estaré otra vez y le voy a dar una oportunidad a estas chicas que se estaban riendo, a los gremlins, a las hienas, a todos estos. Le voy a dar la oportunidad de que nos volvamos a conocer, que nos conozcamos allí y que cara a cara en la siguiente rueda de prensa ustedes me puedan decir a mí que yo soy una vendida. Entonces lo hablaremos, entonces cogeré un abogado, entonces os denunciaré, entonces seguiremos los cauces legales que se tengan que seguir allí en El Salvador para que, bueno, pues ustedes tengan que indemnizarme a mí por difamación. Y así pues quedamos todos contentos. Ustedes me decís vendida, yo os denuncio y después me pagáis una indemnización maravillosa. Y con esa indemnización vuelvo otra vez a El Salvador a comer pupusas. ¿Qué os parece el plan? A mí me parece genial. ¿Qué os parece a vosotros? Muchas gracias por haber estado ahí.